Nos quedamos en oferta. Ya, eso es rápido, para que sigan. Vale. ¿Es en oferta? Sí. Ahí está. Ahí nos queda. Bueno, ya nada más para concluir el tema de oferta y demanda, pues nos faltó ver oferta y será pues algo más rápido que en demanda. Empecemos con el concepto de oferta y tenemos que oferta es la cantidad de bienes y servicios que las diversas organizaciones, personas o nosotros como empresarios estaremos dispuestos a poner a la venta. Esto en un lugar determinado, ya sea en un pueblo, en un debido centro comercial o en una región en específico. Y esto pues a un dado precio. Debemos de recordar que los precios no tienen por qué ser iguales para cada tipo de producto, incluso pues para el mismo precio. No sé, si vemos tenis, pues podemos ver que unos tienen un precio y aunque sea la misma marca, vamos a otra zapatería, por ejemplo, y los tienen a otro precio. Vamos a otra zapatería y aunque sea el mismo producto, pues tiene otro precio. Entonces tenemos para poder elegir. La siguiente, por favor. Bueno, su propósito básicamente es determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o un servicio. La oferta, al igual que la demanda, está en función de una serie de factores. Entre los principales, pues obviamente es el costo que va a tener cada producto. Para tener una buena como análisis de lo que queremos, pues debemos hacer una investigación de campo y en esta debemos de considerar todos los factores, tanto del desarrollo, de los factores económicos, sociales, culturales y todo lo que tenga que ver con nuestro público a quien lo vamos a vender. La siguiente. Bueno, al igual que en la demanda, pues tenemos diferentes tipos y tenemos una oferta competitiva de mercado libre y esta es en la que los productores se encuentran en circunstancias de libre competencia, sobre todo debido a que existe tal cantidad de productos del mismo artículo y la participación en el mercado pues está determinada por la calidad, los precios y los servicios que se estén ofreciendo. También tenemos una oferta oligopólica y esta principalmente se caracteriza porque en el mercado se encuentra pues se encuentra determinado por unos solos cuantos productores, o sea, no hay muchos, pero pues hay más de uno. Y por último tenemos la oferta monopólica y esta es en la que existe un solo productor del bien o del servicio que se está ofreciendo y por tal motivo pues domina totalmente el mercado, es decir, él va a imponer lo que él quiera, él puede poner un producto de excelente calidad y pues va a estar bien, pero también puede poner un producto de muy mala calidad y pues es lo único que hay, así que pues tendríamos que comprárselo. Y bueno, un monopolista no es como que literalmente sea la única persona, pero si en el mercado hay más del 95% de su producto, pues se dice que este lo domina y entonces ya entraría como una oferta monopólica. Y eso es todo referente a las ofertas. Continuamos con mis compañeros. Ok. Perdón. Bueno, nos faltaron los factores, pero realmente son los mismos que en la demanda y su principal pues factor es el precio. Por lo que más nosotros nos vamos a guiar, pues es el precio realmente. Normalmente cuanto más caro sea un bien, pues mayor será la cantidad del mismo que las empresas estén dispuestas a ofertar. Del mismo modo, cuanto más barato sea, pues menos será su oferta. También tenemos lo que son los costos de producción y por ejemplo, si los costos aumentan, pues los precios van a aumentar. Y de igual manera, si los costos de producción disminuyen, pues los costos de la oferta va a verse afectada. Tenemos la competencia. Si tenemos competencia, pues no seríamos los únicos. Entonces, nuestro producto se tendría que adaptar a lo que el público quiera, porque si no nos adaptamos, pues estaríamos fuera del juego. También tenemos lo que son las expectativas económicas. Por ejemplo, si tenemos una crisis económica, pues los consumidores tienden a demandar menos los productos. Entonces, como no se van a consumir, pues habría más productos de esta. Entonces, también la demanda pues se ve afectada. Y por último, tenemos la tecnología. La implementación de la tecnología durante el proceso productivo pues permite producir más bienes o servicios en menos tiempo.
y también pues nos modifica demasiado lo que es la oferta. Ahora sí. Gracias. Bueno, pasamos al siguiente subtema de estudio de mercado, que es el diseño de encuestas. Bueno, en esta parte es la obtención de la información, pero ¿de qué forma se va a obtener esta información? Pueden ser un trabajo de campo como entrevistas o encuestas, como su nombre lo indica, pueden ser experimentos, observaciones o revisiones bibliográficas, según sea el caso, ¿no? Pero en este caso nos vamos a enfocar más que nada en la parte de entrevistas o encuestas y, bueno, cómo es que estas se van desarrollando poco a poco, ¿ok? Bueno, para empezar, ¿qué es un diseño de encuestas? Bueno, la encuesta es una búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener y posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados. Es decir, él lo que va a hacer el encuestador es hacer una serie de preguntas a las personas y de acuerdo a lo que se le vayan contestando en las papeletas o como lo vaya a aplicar, él va a ser como una administración de qué es lo que se está contestando, cómo se está contestando, cuál tiene mayor porcentaje y se hace todo un estudio derivado de las preguntas importantes, ¿no? Bueno, existen varios tipos de encuestas. Puede ser según su finalidad, según su contenido, el procedimiento de la encuesta o según la dimensión temporal. También es un caso. ¿Cuáles son las finalidades? Pueden ser explorativa, puede ser descriptiva, explicativa, puede ser incluso hasta predictiva o evaluativa. Predictiva, ¿por qué? Porque de alguna manera igual a lo mejor quisieran saber cuál sería el gesto o la reacción de unas personas, por ejemplo, cuando sacan un producto, ¿no? Voy a poner un ejemplo básico, el de la Coca-Cola, ¿no? Muchos de ustedes a lo mejor no sabían o no saben, pero hay una Coca-Cola que tiene un sabor a naranja, me parece, que la estuvieron sacando al mercado. Entonces esa Coca-Cola, lo que hicieron era hacer como su estudio de mercado, checar en qué partes sí pegaba el producto y en qué partes no, y de acuerdo a ello hicieron como una encuesta y en donde a las personas o en las zonas en donde sí les gustaba ese producto, lo dejaron para poderles abastecer más, pero a las personas que nunca les hicieron caso a ese producto, nunca los compraron, retiraron el producto de esa zona y solamente siguieron abasteciendo el producto normal, el que siempre conocemos, la Coca-Cola, pues la original, ¿no? Pero para eso se hizo un estudio, una encuesta predictiva, es decir, para saber cuál sería la reacción de las personas, ¿no? La evaluativa, pues normalmente es para saber como en qué aspectos se basa, ¿no? Es decir, eh, para ver cuál es la reacción de una persona con respecto a algo, ¿no? Por ejemplo, un restaurante, poner 5 estrellas y si te atendió bien el mesero, si la comida fue buena, o sea, son muchas perspectivas. La explicativa, bueno, esa es más como tratar de, como su nombre lo indica, tratar de explicar ciertos productos, ¿no? Pero en base a ello se hace una serie de preguntas determinadas para poder de alguna manera obtener resultados o, bueno, respuestas de acuerdo a lo que se le vayan planteando, ¿no? Y obtener ciertos estudios o sacar ciertas conclusiones de ahí. La descriptiva, pues bueno, como su nombre lo indica, es la descripción o puede ser la encuesta para una descripción de algún producto, es decir, cómo lo quieren, en qué se basa, en fin. La explorativa es más que nada va orientada hacia la parte del saber qué producto que se pueda lanzar va más allá de eso, ¿no? Es decir, qué más cosas puede obtener o qué más cosas quieren obtener de ese producto. En fin, el contenido pues pueden ser hechos, actitudes o incluso también pueden ser sentimientos o emociones, ¿no? Porque muchas veces también en la cuestión de los sentimientos y emociones nos hacen como un test de cómo te sientes si el cielo está gris, ¿no? O no sé qué otra cosa, cuando una persona te agrede físicamente, ¿cómo te sientes tú, ¿no? Contento, triste,
O sea, son cosas que van como de esa parte, ¿no? En cuanto al procedimiento de las encuestas, pueden ser personales, telefónicas o postales, pero aquí también me faltó una que también, y yo creo que la hemos visto todos, de que incluso hasta en las redes sociales, ¿no? O sea, como que te hacen encuestas, perdón, te hacen encuestas y de alguna manera ahí como que tratan de preguntarte, por ejemplo, en YouTube te metes y luego no sé si han visto que aparece como una ventanita que dice, de los productos siguientes, ¿cuál es el que más te gusta, no? Y aparece Coca-Cola, Bonafont o Jarrito, ¿no? No sé, por decir un ejemplo, ¿no? Y no sé, eso ya depende de ti si la quieres contestar, la contestas y si no, pues saltas el anuncio y pues sigues, ¿no? Pero aquí también me faltó esa. Las dimensiones temporales pueden ser transversales o sincrónicas, pueden ser longitudinales o diacrónicas, retrospectivas o prospectivas, o de tendencia de panel o cohorte. Perdón. Bueno, aquí viene la parte de la explicación de la encuesta explorativa. Dice que es un ensayo que se utiliza cuando la información previa del fenómeno a estudiar es escasa o poco fiable. Y dice que la primera toma de contacto es un fenómeno de estudio que no es muy conocido. Y pues la utilidad es formular el estudio de manera apropiada, desarrollar las hipótesis de trabajo, primera aproximación a las variables clave y verificar la factibilidad de la investigación. Es un poco más técnico en esta parte, pero es básicamente lo mismo. En la encuesta explorativa, bueno, las estrategias son consulta a expertos o grupos de discusión. Puede ser también revisión y análisis de datos disponibles en otras fuentes, análisis de situaciones similares o encuestas por muestreo. Aunque estas igual no son muy recomendables porque en muchas de las veces hacen ese tipo de encuestas, pero no obtienen los resultados correctos de acuerdo pues a otras experiencias dadas en este tipo de encuestas, ¿no? La encuesta descriptiva básicamente esta se basa en definir la realidad, es decir, examinar un fenómeno para caracterizarlo o definirlo o diferenciarlo, perdón, de otros. En esta encuesta descriptiva es el paso previo en cualquier investigación mediante pues como su nombre lo dice, ¿no? Una encuesta y provoca los porqué de la investigación explicativa. Las etapas se dividen en tres partes, ¿no? La definición teórica del fenómeno a estudiar, definir la población con el fin de extraer una muestra de esta población y pues la selección de una muestra representativa que garantice la generalización de los resultados. En la encuesta explicativa se basa en determinar las relaciones de causa y efecto entre los fenómenos. Todas las investigaciones explicativas deben comenzar describiendo la realidad analizada. Es impredecible el control de las posibles explicaciones alternativas, siendo necesario considerar detalladamente todas las variables que intervienen en la investigación y la representatividad y aleatorización de las observaciones. Los tipos de... Perdón. De repente como que me ataca la tos, perdón. Los tipos de variables, pueden ser variables explicativas, que son el objeto de la investigación. En los tipos de encuesta, las variables explicativas, que son objeto de la investigación, las variables independientes, que son la causa de la explicación, las variables dependientes como efecto producido por las anteriores, y las variables extrañas, que son ajenas al objeto de la investigación, pero que pueden afectar a las variables explicativas. Y por último tenemos las variables controladas, que son a priori o posteriori por el investigador. Las variables no controladas son las aleatorizadas. Su efecto, no, ya no, este ya no es mío. Aquí se coló una, esto no es mío. Seguimos con la encuesta predictiva. Es predecir el funcionamiento de un fenómeno. Es necesario conocer la explicación de los fenómenos antes de tratar de establecer una predicción de estos. Y bueno, esa es la encuesta predictiva. El diseño de encuestas, ahora sí nos vamos a esta parte.
La definición teórica del fenómeno a estudiar y selección, es decir, la definición de las variables del fenómeno a estudiar, prevé las técnicas estadísticas que se van a utilizar, la disponibilidad de recursos financieros, pueden ser financieros, humanos, electrónicos y de tiempo. El cuestionario debe proporcionar información que pueda ser procesada de modo sencillo, es decir, que todos lo puedan entender para que se pueda contestar, porque muchas veces no sabemos a quiénes les estamos preguntando. Es decir, si sabemos que es una persona, no sé, por ejemplo, puede ser un doctor, puede ser, no sé, un ingeniero, puede ser un albañil, puede ser una ama de casa, puede ser una señora que se dedica a la limpieza. Entonces, yo creo que este punto va más enfocado a que las encuestas tienen que ser en un lenguaje que todos podamos comprender y que no use muchos tecnicismos, ¿no? También debemos de hacer una selección de la muestra. Ahí en esta parte, pues bueno, se basa como en estudiar la población, saber cómo son las vidas de estas personas. Bueno, no como tal saber cómo son las vidas, pero sí como ver cuáles son los roles, ¿no? En esa comunidad o en esa locación. Y pues bueno, la última es elegir adecuadamente a los informantes clave. Es decir, son personas o individuos cuya posición o características les permite proporcionar información que otras personas desconocen o darían incompleta, ¿no? Ellos ya deben de estar preparados para poder hacer este tipo de encuestas para que en dado caso de que les hagan alguna pregunta referente a ello, ellos puedan contestar sin ningún problema, ya que una encuesta no es como tomarlo a la ligera, ¿no? Sino que se tiene que hacer un estudio y también hacer que las personas se capaciten. Las personas que vayan a hacer las encuestas vayan bien capacitadas para implementar este tipo de trabajos, ¿no? El diseño del cuestionario, bueno, el cuestionario que debe de tener, bueno, debe tener precisión y claridad en las preguntas, es lo que le comentaba en el punto anterior, orden de las preguntas, debe de dividir en apartados temáticos, deben de ser numeradas en apartados las preguntas, el vocabulario debe ser adecuado, es decir, que no se utilice ni tampoco un lenguaje muy, pues sí, muy florido, ¿no? O muy, como, muy, pues sí, muy extravagante, pero tampoco muy técnico, ¿no? Algo adecuado, como dice aquí. También dejar espacio suficiente entre preguntas para las posibles respuestas, incluir todas las respuestas posibles, en dado caso de que este sea de opción múltiple, y elaborar instrucciones sobre el llenado del instrumento, ya que muchas veces al llenar los cuestionarios, pues muchas veces te dicen, no, que se debe hacer como con tinta roja o con tinta azul o negra y azul nada más, o debes de tachar o palomear ahí, según sea el caso, ¿no? Perdón. La estructura del cuestionario es el elemento principal de la entrevista. Existen diversos tipos. Pueden ser de pregunta abierta o no estructurada. ¿Y en qué se basa esta? Bueno, en la respuesta el entrevistado puede expresarse libremente, es decir, él puede colocar ahí sus rollos, no sé, lo que quiera expresar, de acuerdo a la pregunta que se le está planteando. Por otro lado, tenemos la pregunta de profundización, que como por ejemplo tenemos el ¿qué más? O ¿qué otro aspecto incluirías en ello? En cualquier factor que se esté estudiando, ¿no? Otra de las estructuras puede ser una técnica estándar para obtener una respuesta amplia y completa a una pregunta abierta. Pueden ser preguntas parcialmente estructuradas, es decir, se establecen opciones fijas para el registro por parte del entrevistador, aunque dichas opciones no se mencionen en la pregunta. Y bueno, por último tenemos la pregunta estructurada, cerrada o de respuesta múltiple. Y aquí se menciona al entrevistado las posibles opciones de la respuesta a seleccionar. Y el encuestador, ¿no? Ahora nos vamos con la parte del encuestador. Dice, el entrevistador debe conocer el tema a profundidad y debe prepararse para la encuesta muy bien. Es decir, él debe de estar capacitado, lo que les comentaba. Debe de estar muy bien informado sobre lo que se está preguntando, por si alguna persona le llegara a hacer cuestionamientos sobre el producto o, no sé, algún estudio de la zona o algo así. Él debe de saber a profundidad qué es a lo que se le refiere y cómo va enfocado a esto. También debe de plantear preguntas claras y que su significado sea el mismo para el entrevistador y el entrevistado. Por otro lado, perdón. Por otro lado, tenemos que debe de interpretar acertadamente la información
que le dé el entrevistado. Es decir, evitar como esa distorsión, ¿no? Cuando se le hagan esas preguntas y se les hace de manera verbal, él debe de ser conciso con lo que va a decir y no darle como muchas vueltas a lo que se le va a... lo que le está preguntando, ¿no? Debe de tener sensibilidad para captar mentiras voluntarias e involuntarias, ¿no? Es decir, como que debe de ser muy perspicaz y darse cuenta pues, de cómo es que le están contestando, ¿no? No emitir ninguna opinión sobre lo que se conversa y no sugerir respuestas al entrevistado, porque muchas de las veces, o sea, te hacen las preguntas, pero es como que, o sea, no sé qué opinas de este producto, ¿no? Y ya le contesta la verdad, no, la verdad es que no me gusta, no estoy satisfecho. ¿Pero por qué? Si es que es bueno y te alivia de esto y te mejora en estos aspectos, o sea, como que tratan de convencerte, ¿no? De involucrarte en ese aspecto y pues yo creo que esa no es la manera, ¿no? Bueno, los canales, ahora pasamos a la parte de los canales de comercialización. ¿Qué es un canal de comercialización? Bueno, este es un proceso en el que se comunica, atrae y convence a los consumidores de que lo que se ofrece es de valor para ellos. Implica la investigación, promoción, venta y distribución de sus productos o servicios. ¿Cuáles son las funciones de los canales de distribución? Bueno, los canales proporcionan tiempo, lugar y utilidad, hacen que el producto esté disponible cuando, dónde y las cantidades que tus clientes deseen. Pero además de estas funciones transaccionales, los canales de comercialización también se encargan de llevar a cabo las siguientes funciones. Bueno, son varias, pero vamos a tratar de explicarlo de manera clara. También se encargan de hacer logística y distribución física, es decir, los canales de mercadeo son responsables de ensamblaje, almacenamiento, clasificación y transporte de los bienes desde los fabricantes hasta los clientes, es decir, hacen como esa distribución personal, ¿no? De todo esto. También suministran los canales de distribución, incluso proporcionan servicios de preventa y postcompra, como la financiación, mantenimiento, la difusión, de información y la coordinación de los canales. También tienen eficiencia. Los mayoristas y minoristas compran grandes cantidades de productos a los fabricantes, pero de vez en cuando venden a muchos otros canales o clientes. También ofrecen también ofrecen diferentes tipos de productos en un solo lugar, lo que supone un enorme beneficio para los clientes, ya que no tienen que visitar diferentes minoristas para diferentes productos. Es decir, esto de alguna manera beneficia a los consumidores, ya que de alguna manera si les están dando ciertas ventajas sobre la distribución de su producto, ellos de alguna manera pueden acudir siempre con esta persona y no andar como buscando con varios proveedores, por así decirlo, ¿no? Y bueno, tenemos también la comercialización, que se le denomina medios de comercialización, porque se encuentran entre los puntos de contacto centrales en los que se ejecutan muchas estrategias de venta. Es decir, ellos están como en los puntos más idóneos para poder hacer ese tipo de trabajos de comercialización y las personas pues acuden a ellos, ¿no? Bueno, los tipos de canales de distribución. Tenemos canales de distribución directa, selectiva, industrial, intensiva y pues la directa, ¿no? El canal directo, como lo mencionamos anteriormente, aquí cuando el fabricante suministra bienes directamente a los consumidores. Es decir, aquí el personal o el proveedor va directamente con el consumidor y se lo lleva directamente, ¿no? Personal y sin ningún contratiempo, él se encarga de hacerlo todo de manera ordenada. Bueno, etapa, los canales de distribución realizan todas las funciones de comercialización por sí mismo, es decir, no existe ningún intermediario. Ajá, es lo que les comento, o sea, no hay como no hay ninguna distorsión entre el paquete y entre el proveedor, el paquete y el consumidor, ¿no? Y el fabricante intenta llegar a los consumidores a través de propias tiendas de venta al por menor,
Puede ser venta a puerta fija, por correo, o venta directamente desde el negocio en concreto, ¿no? En donde se encuentre la persona a comprar, o en este caso el cliente, ¿no? El canal indirecto también se denomina canal de distribución exclusiva y puede definirse como la comercialización de los bienes, primero al minorista, que a su vez lo venda a los consumidores de forma directa, ¿no? Es decir, o sea, el proveedor se lo lleva a un canal, a un canal de distribución, y este a su vez se encarga como de repartirlo, ¿no? Es decir, como tratar de dárselos a las personas que se lo pidieron, pero ya de manera personal, ¿no? El canal de distribución selectiva, bueno, la comercialización a través de mayoristas es de una de las formas de distribución más utilizadas en todo el mundo. Estos canales permiten al fabricante vender sus productos en lotes a un grupo de mayoristas seleccionados que los venden a minoristas, quienes a su vez venden los productos a los consumidores. El mayorista se encarga de actuar como intermediario, asumiendo riesgos, designando minoristas fiables, proporcionando mercancías tanto en efectivo como a crédito, y de este modo se comercializa un amplio mercado. Es decir, el de distribución selectiva lo que hace es como a los que compran como a granel, por así decirlo, lo compran todo, ¿no? Pero a ciertas personas. Y estas personas, como lo compran al mayoreo, a la vez que lo compran, pues como dice aquí, por grandes lotes, les hacen un descuento. Entonces ellos, para ellos es como recuperar ese dinero, pero a su vez lo vuelven a vender como a los minoristas, pero es igual, esos minoristas son, como dice aquí, deben de ser fiables, por si en algún momento les vas a hacer pues sí, algún préstamo, o fiar algunos productos, ellos, bueno, más bien tú tengas como la certeza de que ellos te van a pagar, ¿no? Es decir, ya los conoces de años, ya tienes como esa confianza, y ya puedes tomar ese o asumir ese riesgo, ¿no? El canal de distribución intensiva. En los canales intensivos, el producto utiliza muchos mayoristas e intermediarios minoristas para la promoción del producto. El producto utiliza esta vía de comercialización para saturar el mercado con el producto. Y, bueno, también tenemos el canal de distribución de bienes industriales. Los bienes industriales que viajan desde el lugar de producción hasta los consumidores finales, se les conoce como canales de distribución industrial. Aquí hay menos intermediarios y con un canal más corto. Sin embargo, en este canal existen subcanales que son de mucha utilidad para que esta vía funcione de forma eficiente. Puede ser de información técnica, es decir, que los bienes industriales son adquiridos en su mayoría por usuarios industriales en grandes cantidades, por lo tanto se compran directamente al fabricante de la fuente de suministro. Es decir, en esta parte como que vas directamente con la fábrica, ¿no? Y ahí adquieres esos productos, que en muchos de los casos sí sale un poco más barato comprarlo así, que ir directamente como a la tienda, ¿no? Y pues la compra a granel, el usuario adquiere los productos principalmente de forma técnica, es decir, se refiere a la información técnica relativa al rendimiento, el estándar del producto, la instalación de la maquinaria, los servicios de mantenimiento, y pues no puede ser proporcionada de manera fiable a través de los intermediarios. ¿Por qué no puede ser fiable? Porque de alguna manera ellos también como que estas personas desconfían de ellos, porque como son productos a grandes escalas, a grandes dimensiones, puede que en algún momento a lo mejor la persona que se va a encargar de enviárselos a las otras personas, ahora sí que a los compradores o los clientes que compran a granel, pues pueden perder durante el traslado pues mercancía, ¿no? Y pues los mensajeros o los de paquetería pueden hacer como si ellos no supieran, ¿no? Pero en realidad pues ellos están agarrando ahí. Por eso es que no puede ser de manera indirecta, tienen que ser a través es decir, compra ahora sí que con la industria, y directamente con el comprador, ¿no? Ahora nos vamos al otro subtema, que es el análisis de precios, y bueno, aquí es un poco más, bueno, igual va de la mano, es interesante. El análisis de precio es el enfoque preferido para evaluar las opciones del producto y servicios existentes en el mercado. Con este enfoque, el precio de un proveedor se compara con
alternativas o sustitutos de la competencia. Por ejemplo, si hay 5 competidores, se presentan ofertas o propuestas para un proyecto en particular, un análisis de precios que incluiría una revisión detallada de los beneficios de cada oferta en relación con los precios cotizados. Los usos del análisis de precios. Entre los principales puntos del análisis de precios se encuentran los siguientes: el marketing de prueba, que es posible realizar. En este es posible realizar pruebas de mercado para determinar si el producto tendrá éxito comercial esperado por las organizaciones. La otra puede ser al seleccionar una estrategia de introducción, en donde las organizaciones pueden diseñar planes que aseguren que el producto se comercialice eficazmente en el mercado al introducirse como promociones o descuentos, o también hacen como ese tipo de shows para poder como ofrecer ese producto y que salga un poco más barato, ¿no? Por otro lado, tenemos la estrategia de posicionamiento, en donde el análisis de precio permite crear un plan para posicionar la marca frente a la competencia, por ejemplo, ya sea como un valor menor o a través de otras estrategias como la experiencia del cliente. Por otro lado, tenemos la evaluación de nuevas ideas de productos, en donde las organizaciones pueden realizar una investigación para el desarrollo de nuevos productos que cuenten con las características necesarias para los clientes y que tengan el precio adecuado según todos los elementos que reúnan este producto, ¿no? Las técnicas para realizar un análisis de precios. Entre las principales técnicas para realizar un análisis de precios se encuentran las siguientes. Tenemos el Bryant-Price Trade-Off, que es una técnica estadística utilizada en la investigación de mercados que se encarga de revelar las relaciones entre una marca y los precios. Es decir, trata de hacer como una relación entre ambas partes para poder posicionar o determinar el precio estándar al que se podría sacar en el mercado. Es decir, lo que hacen en muchas ocasiones es de que, por ejemplo, lo venden en la tienda a, digamos, una caja de chicles, ¿no? No sé, la venden en 80 pesos. Y lo que hacen ellos es como determinar como a cuánto venderían cada producto para de ahí sacar una relación y que al final de cuentas tengan tanto una ganancia como un estándar que no sea ni muy alto ni muy bajo. De esta manera, este estudio es este análisis de precios es lo que es su objetivo, ¿no? O sea, como que tenga el mismo valor tanto a la salida como a la venta y que tengan como ese panorama intermedio. El análisis conjoint, que es otra de las técnicas empleadas para el análisis de precios, que consiste en identificar patrones de comportamiento más precisos y prácticos, haciendo que los encuestados piensen de una manera más multilateral, considerando múltiples variables simultáneamente para hacer concesiones de valor realistas que revelen sus verdaderas preferencias. Y bueno, ¿cómo se realiza un análisis de precios? Bueno, a continuación se presenta como un paso a paso. Yo lo quise como establecer, lo investigué para realizar un análisis de precios eficazmente, ya que, bueno, este análisis de precios puede ser muy útil cuando uno quiere, no sé, quiere montar algún negocio propio, ¿no? Puede ser, no sé, puede ser un puesto, no sé, de alitas, ¿no? O puede ser incluso hasta un puesto de dulces o algo así. Se tiene que hacer ese estudio de mercado, ese análisis de precios, perdón, para poder realizar y vender los productos que tú ofrezcas de una manera eficiente y que no le pierdas, pero que tampoco abuses como de esas personas, ¿no? Porque también ahí ya se relaciona con el anterior subtema que nos acababa de comentar mi compañera Carmen, ¿no? Es decir, o sea, se crea como esa barrera de la competencia y si tú das más caros los precios por no realizar un análisis de precios, pues ahí ya tu negocio se viene abajo, ¿no? Y te quedas con todos tus productos. Entonces el que está ganando es la competencia y pues de alguna manera eso no es factible, ¿no? Económicamente hablando. Entonces, ¿qué se hace primero? Bueno, se establecen tus objetivos. En esta parte, bueno, de establecer objetivos, ¿cómo a qué va referido? Bueno, tienes que hacer como una introspección de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que vas a vender,
cómo lo vas a vender, qué es lo que vas a realizar para poder venderlo y cuál es el precio que tú estás sugiriendo, ¿no? Es decir, si compras una caja, volvemos a la caja de chicles, ¿no? O sea, si tú compras una caja en 80 pesos y el producto, no sé, trae, digamos, 20 chicles o, no sé, 50 chicles, no sé cuántos tenga, de ahí tú puedes sacar un análisis y decir, ok, bueno, va, me lo están vendiendo aquí en la esquina, no sé, a 2 pesos, ¿no? Yo lo puedo vender eh, a 2 pesos, bueno, me lo están vendiendo en la esquina a 2 pesos cada uno. Yo puedo vender dos de ellos a 3 pesos, por así decirlo, y de esa manera, ya hasta el final, cuando hago yo mis cuentas, digo, ok, si ellos lo están vendiendo a 2 pesos cada uno, pues de alguna manera están ganando un poquito más, pero yo estoy ganando más clientes y no estoy saliendo tan perjudicado, es decir, tengo todavía un margen de ganancia, ¿no? Luego, número 2, ejecuta un análisis detallado de los precios del mercado, en el mercado, es lo que les comento, o sea, como que se fija en lo de los demás, en lo que hace, en lo que venden las personas y a cuánto lo están vendiendo, para poder realizar ese estudio y de esa manera hacer como ese análisis y determinar como en cuánto lo podrías dar tú sin perderle, pero pues también que tú tengas un margen de ganancia pues adecuado, ¿no? Debes de analizar a tu público objetivo, es decir, como ver qué es lo que piensan acerca del producto, eh, si están conformes, si no están conformes. Eh, Tienes que realizar como tienes que tener esa perspicacia para darte cuenta de que el producto tal vez no les está gustando o tal vez sí les está gustando, pero se les hace muy caro. Entonces tienes que realizar ese estudio, ¿no? También se tiene que analizar la competencia y, bueno, crear una estrategia de precios para poder realizar todo, ahora sí que todo de manera correcta y que no haya ningún fallo en cuanto a tus productos y cuando tú los saques o cuando tú los vendas, ¿no? ¿Y cuál es la importancia de realizar un análisis de precios? Bueno, es importante recordar que tanto las empresas como los consumidores utilizan el análisis de precio para evaluar los productos considerados. Es decir, el análisis de precios es de gran importancia porque proporciona las claves para comprender el comportamiento del mercado. Para ser más eficaces, las organizaciones pueden y deben utilizar este proceso, ya que les muestra si el precio propuesto es razonable en comparación con los precios actuales o recientes para artículos iguales o similares. Es lo que les comento. De alguna manera, igual tendríamos que hacer ese estudio, checar a la competencia, ver que lo que tú estás ofreciendo sea de calidad, sea, no sé, incluso si se puede hasta mejor, que sea, no sé, de alguna manera estratégicamente más barato, pero que al final, cuando tú ya concluyas o acabes de vender todos esos productos, tengas tú lo que le invertiste más aparte una ganancia. Porque si no, entonces no serviría de nada que tú estuvieras invirtiendo en algo y que al final de cuentas te vas a quedar con lo mismo que le invertiste y que al final de cuentas, pues no tengas ninguna remuneración económica, ¿no? O por el contrario, incluso hasta peor, ¿no? O sea, que tú le inviertas, digamos, 10,000 pesos a un negocio y que al final digamos, de un objetivo a un mes, no le estés ganando esos 10,000 pesos, sino le estés ganando, no sé, 8,000. O sea, ya no estés recuperando esa inversión. Entonces quiere decir que no hiciste como esta parte de un análisis de precios para determinar. ¿Y por qué se dan estas cosas? Bueno, porque de alguna manera lo tomaste como a la ligera, no pensaste en las posibles situaciones que se puedan presentar, no se hizo un análisis en cuanto a la competencia, qué es lo que están ofreciendo, cómo lo están ofreciendo, si te dan mejores servicios y tienen de alguna manera alguna estrategia más adecuada a controlar en el negocio, si a lo mejor ellos están ofreciendo, no sé, envíos a domicilio y de ahí también están sacando una remuneración económica o o si están haciendo igual envíos a domicilio, pero tú también lo haces pero tú estás cobrando, ¿no? Y no te estás esperando a que como que des una propina, o sea, se tiene que hacer todo ese análisis para determinar, por eso se hace ese estudio de mercado y por eso es que igual yo creo que el profesor decía que ese tema es muy importante.
pues para los que igual de alguna manera quieren emprender algún negocio a futuro, ¿no? Pasamos con mi compañero, Víctor. Sí, bueno, yo les voy a presentar ahora los últimos temas. El primero sería pronóstico de oferta y demanda. Entonces, empecemos viendo qué es un pronóstico de oferta y demanda. Como tal, es una serie de estudios que adicionan información específica actualizada que apoye la elaboración del plan de desarrollo de la empresa, y es uno de los ejes fundamentales para la planificación del desarrollo de la empresa, y por ello es necesario contar con información actualizada del mercado. Por eso también hay que recordar que es un desarrollo empresarial, bueno, un plan de desarrollo empresarial. Es como una especie de carta de navegación elaborada por una empresa una vez que ya establece los objetivos en sus próximos periodos. Y estos objetivos pueden ser lanzar un nuevo producto, checar continuidad de alguno o renovar alguno que ya tiene. Inclusive puede ser en que la empresa ahora quede certificada por alguna norma o accionar ahora en las 5S, que también es muy famoso en las industrias. Pueden ser ese tipo de desarrollos que le generen bien o un beneficio a la empresa. Entonces, este tipo de cosas se ven afectadas por situaciones socioeconómicas. Una de ellas es la globalización. Desde hace tiempo se viene viendo la globalización y pues, es un proceso en el que se da interdependencia económica, donde las empresas y los mercados sobrepasan las fronteras nacionales y alcanzan una dimensión mundial. Ahora sí que, como su nombre lo dice, globalización de global, de todo el mundo. Entonces, también viene lo que sería la incidencia de la crisis económica recientes. Está como si últimamente el público, determinado servicio o producto está cayendo en compras o prefieren otro sobre él. Entonces, la empresa toma, ahora sí que acciones, si quiere tomar ese camino. O sea, si hay un refresco que últimamente ya no se vende o dejó de ser famoso, como, no sé, me acuerdo que antes se vendía mucho el 7-Up, y pues ahora ya casi ya no se escucha, ¿no? Si alguna empresa quería entrar en el mismo comercio de ahí, al momento de ver que las ventas empezaron a bajar o que la gente ya no buscaba o prefería ahora uno de familia marca roja, Coca-Cola, entonces empezaron a meterse ahora en otro tipo de refrescos, y pues es lo que la empresa tiene que tener, así como veníamos viendo, ¿no? Desde antes, las encuestas, hacia dónde va a ir dirigido y todo eso, tiene que ver mucho ahora en los pronósticos de oferta y demanda. Entonces, otro punto serían los nuevos desarrollos tecnológicos. O sea, la tecnología de hoy en día no es como la de hace 20 años. Hace 20 años podía grabar una canción, yo creo, en un disquete y era lo máximo que se podía. Ahora puedes grabar muchísimas en un USB y hasta ahora puedes almacenarlas todas en la nube, ya ni siquiera en un dispositivo. Entonces, ya todo ha avanzado. Entonces, si ahora las empresas antes vendían discos y pues, no, negocio milenario cuando se usaban los discos, pero ahora ya no se genera tanto. Ahora se vende más por servicios de distribución, de streaming, como tenemos varios de Spotify, YouTube. Entonces, las empresas, si quieren ahora sí que adentrarse en ese tipo de mercado, ya no lo van a hacer con discos, ya no lo van a hacer por ese tipo de productos. Ahora sí que las empresas se guían hacia donde está el mercado y hacia donde saben que se va a vender más producto. Entonces, los resultados que tuvieron como base la revisión de análisis de la información secundaria. Entonces, estas, así como ya habíamos dicho, son encuestas a diferentes empresas previamente definidas, trabajos de campo y entrevistas a diferentes actores. Ahora sí que, como lo hemos visto a lo largo de esta exposición, la empresa se encarga de hacer sus propios métodos de estudio. Pueden mandar personas a la calle a preguntar, generar encuestas por internet. Ahora sí que inclusive checar sus propias ventas, todo eso le serviría a la empresa, ¿no? Entonces, estas situaciones socioeconómicas también deben reflejar los últimos periodos fiscales, ¿no? Son originadas por todos los procesos que vimos de trabajos de campo y entrevistas, pero tienen que ser información actual. No puedes utilizar información vieja por el mismo hecho de que
el público, o en este caso el mercado, no se mueve o no es igual que el del pasado, y tampoco va a ser en el futuro. Entonces por eso se ve un pronóstico hacia dónde tiende a ir, para poder obtener así que la mayor ganancia, darle el paso acertado. Pues, la siguiente, por favor. Sí. Entonces, ahora, para las proyecciones de oferta y demanda, se utilizan dos herramientas principalmente, que como tal son las series de tiempo. Para distinguir una serie de tiempo, es que es una secuencia de datos u observaciones medidos en determinados momentos y ordenados cronológicamente. Aquí tenemos un ejemplo que va separado por años: año 1, año 2, año 3, año 4, y tienen su forma de escala, ¿no? Cómo se va moviendo a través del tiempo. Como cualquier función, solamente se le llama series de tiempo. Y la otra es el modelo de Box-Jenkins. Esta hace uso de la serie de tiempo, pero en datos que son más estacionarios, no tan volátiles, para poderse utilizar. Por ejemplo, si quisiéramos utilizar el modelo de Box-Jenkins en una serie de tiempo que tiene muchos picos, pues no sería muy óptima su utilización, debido a que no es un valor que esté mucho tiempo en constancia, sino que tiene muchos altos y bajos, y por lo tanto pues no sería, ahora sí que no serviría, no serviría como tal. Entonces, la estimación de los parámetros de los modelos de Box-Jenkins es un problema de estimación no lineal. Es bastante complicado, y por esa razón la estimación de los parámetros debe dejarse a un programa, o así que dedicado a esto especialmente, para que se ajuste y sea de la mayor calidad que se pueda. Estos ahora sí que obtienen datos de todo lo recabado durante todo el estudio, los ingresan y solito se va haciendo la gráfica. Es como los anuncios que vemos de All in Trade o de Trending, ahora sí, del dinero, ¿no? De si va a ir para arriba, para abajo, si se gana, si pierde. Es muy parecido. Se hace exactamente igual. Aquí podemos ver igual nuestro ejemplo. Aquí ya se ven picos, pero eso es porque ya se ve, ahora sí que el pronóstico, la estimación. Mientras que arriba son los datos recabados. Aquí podemos, sí, recabados. Ok. Sí, se ve todo. Entonces, aquí ya podemos hasta compararlos, cómo se vería. Si le llegan a ver, la línea verde es como el historial, cómo fue yendo. La línea rojita, los primeros valores. Y hasta el último se puede ver así, como el tipo de aproximación. Ya no se alcanza a ver bien esa. Entonces, la siguiente, de favor. Entonces, después de esos estudios se plantean 4 etapas. La primera sería identificación del proceso generador de los datos. Ahora sí que como dice, pues hay que identificar, ¿no?, de dónde vienen, de dónde salieron esos datos, para dónde van. O sea, si esos datos son de algún producto, tenemos que identificar bien de cuáles son. Que eso ya se tiene visto así que desde el inicio, ¿no? Viene como parte de los objetivos del estudio de mercado, saber hacia dónde se va a dirigir, especialmente en qué se va a enfocar. El otro sería la estimación. Ahora sí que, como veíamos con las series de tiempos o con los modelos, si es viable o no se es viable, se puede ver si el paso que va a dar la empresa, la innovación o el nuevo producto que va a sacar, pues se puede hacer y realmente va a generar algún beneficio, porque muchas veces por malos datos, en vez de un beneficio se genera, o sea, así que pérdidas. Entonces, así que no salen bien, y por eso es importante también este estudio de mercado. Entonces, el chequeo del diagnóstico. Como decía, no siempre salen las cosas bien. Y dependiendo también a qué proceso se concentra, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que salía un anuncio que decía que en este último año se han incrementado las búsquedas de limpieza de colchón en un 200%. O sea, eso no se veía ya hasta estos momentos, ¿no? De que llegó lo de la pandemia, el COVID, a la gente se le ocurrió limpiar su colchón, ¿no? Y antes pues no se generaba esa búsqueda. Entonces, dependiendo qué tipo de cosas es donde se va a checar el diagnóstico. Y también tendremos la proyección a 5 años. Entonces, ¿por qué a 5 años? Pues es una
ahora sí que es un periodo largo, ¿no? La estimación y el chequeo del diagnóstico ya tienen proyecciones a ciertos periodos de tiempo, pero se utilizan 5 años. Es como en la gráfica de series de tiempo, que se veía del año 1 hasta el 4 y se podía seguir. Entonces, por eso se estima en ese periodo de tiempo qué tal iría. Y es que muchas veces el producto, ahora sí que en sus inicios, pues probablemente no sería un top ventas, ¿no? O sea, tiene que darse a conocer, tiene que ganar fama, tiene que hacerse todo para que se llegue o sea, generar todo lo que la empresa tenga estimado. Inclusive, pues, lo podemos hacer nosotros mismos en las tiendas o en los supermercados. Hay productos que dices, wow, nunca los había visto, no sé qué sean. Y después, poco a poco, se empiezan a ver más. Inclusive hasta salen comerciales en la televisión o ves anuncios en la calle. Entonces, ese tipo de cosas son a donde se tiene que hacer la proyección. Pues, la siguiente, de favor. Pues para cumplir los fines propuestos en el estudio, se realiza el análisis de las industrias en el cual se desarrollan los productos o servicios de la compañía. Entonces, por ejemplo, si esta empresa se dedica a hacer cables de electricidad, o sea, también tiene que ver de dónde va a sacar el material, ¿no? El plástico, el aislante, la empresa que lo produce, cómo está desarrollada, o a dónde se lo van a comprar, igual el cobre, ¿no? Cómo está la empresa que vende el cobre, de dónde está la función minera. Entonces, todo eso es a lo que se refiere esto. Todos los productos que se requiera la empresa al final, si son volátiles o si no lo son, o si tienen algún precio, pues ahora sí que pues no tan variable, ¿no? Entonces, en el estudio se cubren las diferentes temáticas referidas a la caracterización de la industria, la oferta y la demanda del producto, el comportamiento de la producción y la disponibilidad de materias primas. Entonces, aquí ya estamos viendo, ahora sí que el conjunto de los temas que habían expuesto anteriormente. ¿Qué tanto piden el producto? ¿Qué tanto producto hay en el mercado? Y cómo se comporta, no sé, tal, se vende más en cierto tiempo, se vende menos en tal. Igual como habían dicho sobre la ropa de invierno, las chamarras o bufandas, no se venden tanto en primavera o en verano. Y pues ahora sí que la oferta y la demanda pues, se incrementan en esos tiempos. La disponibilidad de materias primas igual tiene que ver. Y retomando el mismo ejemplo, no es la misma producción que hay de algodón para generar telas en invierno que lo que hay en verano. Me parece que es donde se genera más. Entonces, es donde se empiezan ahora sí que a tomar todos los datos, se meten en una licuadora y de repente empiezas a ver, ¿no? Y dices tú, pues si queremos vender cuadernos, pues la mejor época sería el regreso a clases, ¿no? O más ahorita de que se regresan a clases presenciales y no se han utilizado cuadernos en mucho tiempo o han reducido en su consumo. Entonces, es buen momento de empezar a vender cuadernos, o sea, ponerse, ahora sí, como dicen, ¿no? Abrir su local al lado de la primaria o de la secundaria, porque inclusive muchas veces ese tipo de comercios se ven directamente afectados por, ahora sí que la oferta y la demanda de esas escuelas, ¿no? Entonces muchas veces hay dulcerías afuera y pues les va muy bien. O sea, salen niños comprando dulces y todo, tienen ahora sí que un alto consumo. Y por esa parte se ve el comportamiento, bueno, podemos poner el comportamiento de producción y disponibilidad de materias primas como algo más fiable, o sea, algo que no se tiene que temer porque simplemente vas, lo compras y tú te dedicarías nada más a revender, ¿no? Lo que más importaría en este caso sería oferta y demanda, pero pues se tiene que considerar todo. Entonces, en la siguiente, de favor. Pues ahora se verían las conclusiones del estudio de mercado. Entonces, la información debe presentarse de la forma que más le convenga al proyecto. Puede ser por zonas, por producto, por tipo o atributos al cliente. Pues ahora sí que hay que separarlo. Inclusive, bueno, vamos a ver un ejemplo de por zonas. Algunas cadenas comerciales de comida en diferentes zonas o en diferentes países no venden la misma comida que otras. No sé si sabían que McDonald's o Burger King no venden los mismos productos aquí en México que los que venden en España o en Japón o en China. Entonces, hicieron sus estudios de mercado y concluyeron que no, pues,
la hamburguesa de cerdo no se vende en Arabia Saudita, ¿no? Pues, debido a que sus costumbre allá no lo permiten. Entonces, con eso pues no va a ser igual. Y pues quedaría igual por producto, ¿no? Creo que les di un ejemplo más de producto que por zonas o van relacionados muy cerca. Si un producto aquí no es tan famoso en otro lado, pues obviamente no se van a arriesgar a meter un producto que no se va a vender en un lugar que pues es así. La calidad de la información determina la validez de los resultados de la proyección. Entonces, las selecciones del método correcto depende de la cantidad y calidad de los antecedentes disponibles. Entonces, es como decía, de todas las encuestas, de todos los planes que se hicieron, si los datos son verídicos, son reales, son coherentes, entonces el estudio va a tener un buen camino. O sea, va a tener una buena estimación, va a tener un buen resultado de proyección, pero pues, sin embargo los resultados recabados son deficientes o no incluyen la información necesaria, así que el estudio estaría incompleto. No podría tenerse una estimación o proyección, pero pues como muchas veces se ve, no puede ser acertada. Puede no ser acertada y pues puede ocasionar la pérdida, que es lo que menos se busca. Por eso se hace el estudio de mercado. La siguiente, de favor. Entonces, la efectividad del método se evalúa en función de 3 cositas. Entonces, la precisión, ¿no? Entonces, cualquier error tendrá asociado un costo. Es como, así que en las empresas es tiempo perdido, es dinero perdido. Y más si es en una empresa de producción o en una línea de producción. Todo el tiempo en el que no se haya trabajado es dinero que se perdió para la empresa y pues no se puede recuperar. La sensibilidad debe ser lo suficientemente dinámico o estable para afrontar las discontinuidades del mercado. Entonces, así como dice, tiene que ser o muy dinámico, muy adaptable a lo que se pida, o tiene que ser, pues sí, estable, no tiene que ser, no tiene que variar tanto en qué tanto lo compran o qué tanto lo venden. Por ejemplo, la comida es muy estable. Si se pone un puesto de comidas en una avenida, es muy estable que siempre se van a tener ventas. Porque pues la gente, bueno, y más si es una zona de trabajo, la gente sale a comer, sale en sus 10 minutos, 15, y no sé, se van por unos tacos, unas tortas. Entonces, eso es un negocio, bueno, más bien unas ventas estables. Mientras que algo dinámico, así como les había dicho, se tiene que como que adaptar o moverse, generalizarse. Como algún tipo de, pues así igual a las prendas, no pueden vender siempre chamarras, o sea, tienen que vender igual blusas o trajes de baño en ciertas temporadas, igual en los zapatos. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver la sensibilidad. La objetividad es la información base para la proyección que debe garantizar su validez y de oportunidad en una situación histórica. Entonces, la medición de estas proyecciones se hace por medio de métodos cualitativos, series de tiempo y por causales. Entonces, como ya vimos en el ejemplo pasado de las series de tiempo, entonces estas se utilizan pues muchísimo a lo largo de esto. Entonces, todo esto nos ayudará a conocer nuestro mercado y su comportamiento su comportamiento con los cambios y lanzamientos que hagamos en nuestro portafolio de productos y o bienes. Entonces, así que es donde todo el estudio converge y se puede decidir, no, pues sí, es viable, vamos a hacerlo. O mira, mejor no te arriesgues, puedes perder tanto dinero, o las ganancias se verán dentro de 10 años, entonces, pues, para la inversión que vas a meter, entonces, mejor no, ahí queda. Entonces, es en donde se evalúa todo y es donde se decide si sí o si no se va a dar marcha al producto que se va a agregar. Entonces, pues de nuestra parte sería todo nuestro tema de exposición. No sé si quieran comentar algo nuestros compañeros o usted, profesor. Con eso terminaríamos. Pues miren, este tema es de mucha importancia porque aparentemente podemos hablar de muchos artículos, de muchos productos, de muchos procesos de manufactura, de administración y muchos factores, pero que es el punto de partida porque nosotros nos vamos a ver
íntimamente relacionados con mercados. ¿Qué tipo de mercados? Pues vamos a hablar que dentro de lo que es la producción, la calidad y el mantenimiento, vamos a encontrar procesos de los cuales nosotros tenemos ya antecedentes por las materias, los comentarios, las prácticas y las que se están haciendo actualmente, donde vamos a requerir tubería, válvulas, conexiones, donde vamos a requerir instrumentación, donde vamos a requerir una logística de transporte y distribución de estos materiales para poderlos ubicar o localizar en determinado lugar de la República. Entonces vean cómo se eslabonan los temas para llegar a un aterrizaje donde nosotros como ingenieros tendremos que cotizar y entrar a un mercado y conocer la competencia, conocer el proveedor, el distribuidor y el fabricante. Tener direcciones, teléfonos y representantes. ¿Para qué? Para facilitarme el trabajo. Por eso es importante cuando van ustedes a las ferias, tengan contacto con los expositores de los stands, ¿verdad? Para que les den datos específicos de estas personas que están explicando cómo funciona un determinado aparato o proceso. Al decir aparato hablo de instrumento de medición, pero ¿qué características debo yo elegir o considerar para poder decir, ¿sabes qué? Yo necesito que sea marca, ¿qué marca? Emerson. ¿Por qué estoy eligiendo Emerson? Porque ya conozco las características, con eso conozco que es uno de los posibles instrumentos de medición que se me va a requerir para tenerlo en mi proceso ya contemplado, manejando cualquier tipo de fluido, cualquier tipo de lo que tú gustes. Cuando se habla de procesos, se habla de procesos en general, donde vamos a requerir tubería, válvulas y conexiones, donde vamos a requerir instrumentación, donde vamos a requerir una miscelánea que va involucrada dentro de ese proceso. Todo eso lo tenemos que cotizar, ingeniero. Y al cotizarlo requerimos de características físicas y específicas de ese material, de ese equipo, de esa tubería. Por eso es importante que conozcamos a fondo los detalles de un mercado, para saber precisamente por dónde nosotros vamos a vernos involucrados como ingenieros, pues bien fácil, en la cotización de un instrumento de medición. ¿Sí? Que de marcas conocemos muchas, pero ¿cuál es el indicado para mi proceso? ¿Cuál podría ser una segunda alternativa que está dentro de ese esquema en un momento dado que no encuentre la primera opción? ¿Por cuál lo puedo sustituir con las mismas características, pero de otra marca? Es válido. Pero necesito involucrarme en un mercado de instrumentación, en un mercado de tuberías, de válvulas, de conexiones, en el aspecto de control, pues tantas cosas que se manejan dentro del control que requiero yo, proveedores, distribuidores y fabricantes. Por eso la importancia de hacer un directorio de proveedores, distribuidores y fabricantes actualizado. Porque muchos con esta pandemia, pues obviamente se han visto la necesidad de o cerrar o esperar a que el tiempo se mejore. Pero nosotros tenemos que manejar proveedores, distribuidores y fabricantes porque vamos a mover en ese mercado para cotizar materiales, materiales o equipo. En ese mercado tenemos que conocer las características del material que quiero cotizar. Tengo que conocer las normas que rigen a ese instrumento de medición o a esa tubería o válvula para solicitarlo adecuadamente a través de una requisición que ya cuando se le asigna a un proveedor, distribuidor o fabricante se llama pedido. Fíjense la secuencia, ¿no? Qué interesante se hace. Pero vamos viendo que en un proyecto va involucrado precisamente contemplar un mercado. En un proyecto va a contemplarse el mercado que actualmente se maneja. Pero ¿quiénes son esos proveedores, distribuidores y fabricantes?
debo estar ya de alguna manera, cuando menos informado. Qué bueno que existe el Internet porque se facilitan mucho más las cosas. Porque en aquellos tiempos no era igual, o sea, se hace una cotización por escrito y se tiene que hacer una redacción correcta, adecuada, basado en normas. Si tú comprabas, por ejemplo, voy a decir una placa de acero al carbón, tú tienes que especificar de qué dimensiones, bajo qué norma. Al decir una placa de acero al carbón, voy a hablar de un acero estructural y la norma ASTM te dices A36, A234. Son dos alternativas. La 234 es una norma y la A36 es otra norma. Para cuando son placas de acero o láminas de acero, se requiere la 234. Pero cuando hablamos de tubería, perdón, cuando hablamos, por ejemplo, de las vigas IPR, IPS o canal, en forma de canal, estamos hablando de un A36, que es acero estructural. Entonces, vean ustedes cómo la descripción va acompañado de las dimensiones y también de la norma. Así es como se hace adecuadamente una requisición. Pero en función, ¿por qué? Porque me lo va a cotizar un proveedor, distribuidor o fabricante que requiere las características específicas de ese material o de ese equipo para podérselos cotizar. ¿Quién va a revisar esa requisición que esté bien hecha? Ustedes, ingenieros. Y si tienen secretaria, qué bueno, porque se podrán corregir los errores. Pero si no, lo tendrán que hacer directamente ustedes. Pero vean ustedes la dinámica, ahorita que hablabas de lo dinámico que se puede hacer, la logística, porque si es un equipo y pesa 4 o 5 toneladas, pues y no se tiene en la empresa el equipo o el transporte necesario para trasladar el equipo, requiero de la logística que se llama libre a bordo, o sea que te lo van a llevar a tu empresa, ¿verdad? O bien tengas que rentar el flete para trasladarlo. Fíjense todo lo que involucra simplemente un material o un equipo. Y cuando llega a tu empresa tienes que hacerle pruebas de control de calidad bajo la requisición contra la factura. Ver que lo que yo solicité es lo que me está llegando completo. Porque si en ese momento no reclamas que es que me falta una parte del equipo, una bomba, etcétera, pues ahí ya te van a cargar a ti el costo de esa bomba. Por eso es interesante que cuando ustedes solicitan un equipo de ingeniería, llámale instrumento de medición, llámale tubería, válvula, conexión, tú tengas que estar al pendiente porque tú lo solicitaste. Para cuando llegue a la empresa, intervenga control de calidad para que cheque que el material que tú pediste bajo requisición y que tienes ya el pedido asignado a X empresa, coinciden con las características que tú estás pidiendo. Porque si no, es el momento indicado de rechazar el material y que se lo regrese nuevamente. No de que lo bajen esas 5 toneladas de peso del equipo y después a ver dónde lo acomodas. Es que le faltó una parte y no te habías dado cuenta. Entonces ya a ti te va a costar el flete de transportar ese equipo a la empresa que te envió vendió el equipo y regresarlo. Pues son muchos los puntos interesantes cuando se hace la adquisición de un material. Fíjate desde dónde puede empezar el problema. Que en lugar de ponerle A36, pones A234. Son características diferentes en los materiales. Porque tiene un contenido de carbono, silicio, fósforo, manganeso y azufre diferente al A234. Y con eso ya no pasó. Te equivocaste nada más por 2 letritas, en lugar, bueno, por la clasificación. En lugar de pedir A36, pediste A234, bajo la norma ASTM. Por eso las normas son sumamente importantes. Todo lo que se maneja en ingeniería está bajo norma. Bajo una requisición, un pedido, una revisión del material cuando llega
y la intervención de calidad para que cheque que el material que tú pediste sea el correcto. Involucren siempre a calidad. Porque si el equipo vale 4 o 5 millones, pues yo creo que nadie quiere que llegue incompleto. De hecho, muchos proveedores, distribuidores y fabricantes te dicen, ingeniero, ¿qué le parece si nos hace una visita para que usted revise el equipo antes de trasladarlo? Ah, perfecto, mejor todavía. Lo checas físicamente en la empresa que se está encargando de venderte el producto o el equipo para que llegue completo a tu empresa. Esto se llegó a hacer por parte de Petróleos Mexicanos en la frontera, le llaman la zona arancelaria, cuando pasa de la frontera de Estados Unidos a México, se le llama aranceles. Por ejemplo, las tuberías o válvulas de conexión, tuberías, válvulas y conexiones de acero inoxidable las vende Estados Unidos. Antes de trasladarlas, si son un volumen considerable, te mandan a ti, ingeniero, a checar que ese material tenga las medidas, características y especificaciones que pide o hace el pedido y la requisición. Qué interesante, ¿no? Fíjense cómo se involucra uno en esa logística. Entonces, todo esto es precisamente un comentario muy interesante porque el estudio de mercado es el punto de partida del proyecto. En lo que tú vas a utilizar como materia prima, como equipo, como instrumentación, todo ello tiene que ver con el estudio de mercado. Porque tienes que cotizarlo, pero bajo una norma. Entonces vamos a seguir platicando porque se va a hacer más interesante todavía, sí. Porque el tema 4 va a hablar sobre estudio técnico todavía más a fondo en ingeniería. Es muy interesante y les va a gustar. ¿Por qué? Porque es parte del desarrollo de un ingeniero y de conocimiento. Muy bien. Muy bien, me gustó la exposición. Les encargo, por favor, el cuestionario. ¿Verdad? Carmen, por favor, Trejo, Miranda y Víctor, les encargo el cuestionario, por favor. A todos los demás les encargo su mapa conceptual, por favor. Y se trata de que les comente que el día, aquí tengo la fecha, el 11 de marzo hacemos el primer departamental, entonces tenemos todavía la siguiente semana para platicar al respecto, cualquier duda que tengan, e ir generando las tareas que tenemos por ahí ya pendientes, como que es el ensayo, como es, ¿qué otra cosa, Trejo, tenemos pendiente? Sí, el ensayo y... El ensayo. Nada más. Nada más. No, los estados de la República. Ya lo subimos. Ya lo subimos. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, a quien le tocó, ¿no? A cada quien que le tocó. Sí. Exactamente. Oiga, maestro, hablando de lo del ensayo, ¿no tiene una rúbrica o algo para ver cómo quiere el documento? Es decir, bajo qué características. Ahorita, por eso les pedí que investigaran también cómo se lleva o se desarrolla cada uno un ensayo. Sí. También fue el comentario que hicimos, para que buscaran la información. A mí lo que me interesa es que utilicen las herramientas que tienen. ¿Cuáles son? Ah, pues tengo internet, investígame. ¿De qué se trata? ¿Qué te dice el ensayo? Ah, no, pues es un punto de vista. Ah, qué bueno, pues ya lo buscaste. Es que es lo que me llamó más me llamó más la atención determinado capítulo de esa lectura. Perfecto, es válido también. Pero es involucrarse porque hay varias definiciones de ensayo. Una cosa es el punto de vista, otra cosa es qué es lo que te llamó a ti más la atención, otro es cómo aterrizas la lectura del ensayo en tu desarrollo como ingeniero. Entonces, oye, como que sí tiene que algo que ver conmigo. Sí, claro que sí, cómo no. Y si después tengo que redactarlo, acuérdense que vamos para un octavo y noveno que hay que aprender a redactar sin falta de ortografía y que la idea que tenemos la plasmemos en un documento. Por eso lo del ensayo. Debemos empezar a arrastrar el lápiz y más fuerte. Es necesario. Muy bien. Voy a pasar lista porque creo que quedó pendiente de la mitad. Si tenemos dudas o preguntas, ahorita paso rápidamente. Sí, nada más había mencionado, dice que es desarrollo como ingeniero y lo que me pareció, ¿y qué más? Bueno, tu punto de vista. Ajá. ¿Qué es lo que te gustó a ti de la lectura? Porque también
una cosa es lo que sacas tú en conclusión, por decirlo, de la lectura, y otra cosa es qué parte de la lectura te gustó más, a qué se refiere, y también qué tiene de relación la lectura con lo que yo voy a desarrollar, o qué relación hay con la parte de ingeniería, porque muchas de las lecturas que están haciendo tienen que ver con liderazgo, con motivación hacia el trabajador, con los que voy a estar relacionados. Entonces, si yo busco ese punto de partida, debe ser, pues tengo que manejar estrategias o técnicas para tener una buena comunicación con mi equipo de trabajo. Pues de ahí parte. ¿Me entienden? Entonces, Ok, sí, maestro. Ok, es aterrizarlo. Vale. Muy bien, déjame Gracias. pasar rápidamente lista. Me quedé con Kevin, ¿está bien? Sí, maestro, aquí estoy. Perfecto, Kevin. Después tenemos al compañero López. No, López Santana no está, pues ya está, lo de baja Marcelino. Marcelino no está. De regreso, entonces, a ver, vamos a pasar a la compañera Alejandra García Barrios. Bien, Alejandra. ¿Sí se integró? No. Después el compañero Gámez Márquez Jonathan se integró. Tampoco. El compañero Carvajal Pérez, la compañera Carvajal Pérez Lisette. Profe, la compañera me mandó un mensaje y me dijo que se fue a aplicar la vacuna. Perfecto, gracias. Muy bien, entonces ya tenemos acá, tenemos al compañero Méndez Sánchez.